Bienvenidos a The Debate, en espacio para el intercambio, riguroso de ideas. Pues sí, hoy nos sumergimos en una de las grandes preguntas que emanan de nuestros materiales, el origen y la diversidad de la vida. A ver, ¿bastan los mecanismos evolutivos que conocemos, como la selección natural, para explicar la asombrosa complejidad que vemos en la naturaleza? ¿O existen, quizá, indicios que apuntan hacia un diseño inteligente? Exacto. La cuestión central que vamos a abordar hoy es si la biología evolutiva actual nos ofrece un marco explicativo completo para toda la historia de la vida, o si ciertas características del mundo natural requieren una explicación que incluya una causa inteligente. Yo defenderé la suficiencia de la explicación evolutiva basada en procesos naturales conocidos. Que está codificada en el ADN, pues sugiere que la inferencia de un diseño es una alternativa científicamente razonable, que merece consideración, y que los mecanismos puramente neodarwinistas quizá podrían no ser toda la historia. Comencemos entonces. A ver, desde mi perspectiva, la teoría sintética de la evolución, esa potente combinación de las ideas de Darwin sobre la selección natural con los descubrimientos de la genética moderna, nos proporciona un marco explicativo tremendamente sólido y además respaldado por una cantidad, abrumadora de evidencia de campos muy diversos. No hablamos de una mera hipótesis, Vemos la evolución ocurriendo a nuestro alrededor. Pensemos, por ejemplo, en cómo las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos. Un ejemplo clarísimo de selección natural en acción. O, la selección artificial que ha dado lugar a todas las razas de perros a partir de un ancestro común. O cómo las especies se adaptan a nuevos entornos. Pero la evidencia va mucho más allá. El registro fósil, por ejemplo, nos muestra una sucesión de formas de vida, con características intermedias que conectan grupos distintos. Los famosos fósiles de transición. La anatomía comparada revela homologías, o sea, estructuras similares en especies diferentes heredadas de un ancestro común, aunque luego tengan funciones distintas. La embriología muestra similitudes en las etapas tempranas del desarrollo que apuntan a ese parentesco común. Y de manera crucial, la genética molecular moderna es quizá la prueba más contundente. Compartimos un código genético prácticamente universal, mecanismos de replicación y expresión génica similares, y podemos rastrear las relaciones evolutivas comparando secuencias de ADN. Todo esto, converge en una imagen de descendencia común con modificación gradual. Frente a esto, argumentos como el de la complejidad irreducible, que postula sistemas que no podrían funcionar si les faltara una parte, suelen pasar por alto mecanismos evolutivos bien documentados como la exaptación. La exaptación es cuando una estructura que evolucionó para una función es, cooptada para una función nueva y diferente. No todo tiene que surgir de cero para su función actual. ¿Entiendes? Además, las llamadas imperfecciones, órganos vestigiales sin función aparente como nuestro coxis, o diseños que parecen subóptimos como el recorrido complicadísimo del nervio laríngeo recurrente que da una vuelta innecesaria en mamíferos de cuello largo, o las vulnerabilidades de nuestra columna vertebral adaptada al bipedismo, son precisamente lo que esperaríamos de un proceso histórico contingente, no dirigido, que trabaja con lo que hay, ¿no? No parecen la obra de un diseñador omnipotente y perfecto. La ciencia, por su propia metodología, lo que llamamos naturalismo metodológico, busca explicaciones basadas en causas naturales y observables que puedan ser puestas a prueba. El diseño inteligente, el DI, al invocar a una inteligencia diseñadora no especificada, que a menudo se interpreta como sobrenatural, se sale de este marco operativo de la ciencia. Vale, permíteme ofrecer una perspectiva, un poco diferente. Si bien es innegable que la evolución explica la adaptación y la diversificación dentro de ciertos límites, lo que a veces llamamos microevolución, claro, creo que la extrapolación de esos mecanismos para explicar el origen de toda la complejidad biológica, especialmente la maquinaria molecular de la célula y el origen mismo de la información genética, enfrenta desafíos considerables que el marco neodarwinista estándar no resuelve satisfactoriamente. Y aquí es donde entra el concepto de complejidad irreducible. Me refiero a sistemas bioquímicos que constan de múltiples componentes proteicos, todos ellos necesarios y precisamente coordinados para que el sistema funcione. O sea, si eliminas una sola de esas piezas, la función se pierde por completo. Pensemos en ejemplos como la cascada de coagulación sanguínea
un proceso con múltiples factores que deben activarse en una secuencia precisa para detener una hemorragia. O estructuras como los flagelos bacterianos, esos motores moleculares increíblemente sofisticados con docenas de piezas distintas. La pregunta clave es, ¿cómo pudieron evolucionar gradualmente estos sistemas mediante selección natural si cada paso intermedio, antes de que el sistema completo estuviera ensamblado, pues no ofrecería una ventaja selectiva o incluso sería disfuncional? La probabilidad de que estructuras tan complejas, con tantas partes interdependientes, surjan por la combinación de mutaciones aleatorias y selección natural, pues parece astronómicamente baja. Algunos científicos, como el bioquímico Michael Begge, argumentan que esta complejidad específica es una marca de diseño. El DI propone que, al igual que en arqueología, inferimos una causa inteligente al encontrar una punta de flecha tallada y no una simple roca, o como en el proyecto SETI se buscan patrones específicos en señales de radio que no puedan atribuirse al azar cósmico, pues podemos inferir científicamente la acción de una inteligencia al observar este tipo de complejidad organizada e irreductible en la biología. Se critica al DI por no ser científico o comprobable, pero, ¿acaso la explicación puramente materialista del origen de la vida a partir de materia inerte, un evento fundamental asumido por la visión evolutiva completa, ha sido demostrada experimentalmente? La ley de la biogénesis, que afirma que la vida solo procede de vida preexistente, sigue siendo lo único que observamos experimentalmente. Cuestionar si los mecanismos darwinianos son suficientes para explicar toda la complejidad y proponer el diseño como una inferencia basada en la evidencia de complejidad específica, no es necesariamente anticientífico, es explorar otras posibilidades explicativas ante datos que parecen encajar con dificultad en el paradigma dominante. Entiendo el atractivo del argumento de la complejidad irreducible, sí, y ciertamente la maquinaria celular es asombrosa. Sin embargo, considero que la afirmación de irreductibilidad a menudo se basa en una falta de imaginación sobre las posibles vías evolutivas o simplemente en un conocimiento incompleto de la biología comparada. Tomemos el ejemplo que mencionaste de forma implícita, el flagelo bacteriano. Aunque es complejo, sí, se han encontrado sistemas de secreción molecular, el sistema de secreción tipo 3, en otras bacterias que utilizan un subconjunto de las proteínas del flagelo. Esto sugiere que partes del flagelo podrían haber tenido funciones previas antes de integrarse en el motor completo. O pensemos en los huesecillos del oído medio en los mamíferos, que transmiten el sonido, el martillo, yunque y estribo. El registro fósil y la embriología muestran de forma bastante clara que evolucionaron a partir de huesos que formaban parte de la articulación de la mandíbula en los reptiles ancestrales. Es un ejemplo fantástico de exaptación, ¿ves? Donde estructuras preexistentes fueron modificadas y cooptadas para una nueva función auditiva. Cada etapa intermedia, con esos huesos cumpliendo su función mandibular o una función dual, era viable y funcional. No se requiere que las 40 piezas del flagelo aparezcan simultáneamente de la nada. La evolución es un proceso casi de bricolaje. Trabaja con lo que tiene a mano, modificando y reutilizando. Reconozco el concepto de exaptación, claro, y el ejemplo de los huesecillos del oído es interesante, sí. Aunque la interpretación de la evidencia fósil siempre conlleva cierto grado de inferencia, ¿no? Sin embargo, persisten sistemas donde visualizar una ruta evolutiva gradual y funcional paso a paso sigue siendo extremadamente problemático. Incluso si algunas partes del flagelo bacteriano tienen homólogos en otros sistemas, el ensamblaje coordinado y la funcionalidad integrada del motor completo todavía presentan para mí un desafío explicativo considerable bajo un prisma puramente darwiniano. Y la cascada de coagulación, con su intrincada red de activaciones e inhibiciones. ¿Cómo pudo construirse pieza a pieza manteniendo una ventaja selectiva en cada adición antes de que el sistema completo fuera eficaz para detener hemorragias? La necesidad de múltiples cambios coordinados y quizá simultáneos parece más plausible bajo una hipótesis de diseño. Bueno, pero insistir en la improbabilidad calculada a priori a menudo ignora el inmenso poder de la selección natural actuando sobre poblaciones enormes y durante millones, incluso miles de millones de años. No es puro azar, ¿eh? Es la combinación de variación aleatoria, las mutaciones, y un filtro que no es aleatorio, la selección natural, que favorece lo que funciona mejor en un entorno dado. Procesos que parecen improbables en un solo paso pueden volverse probables a través de una acumulación gradual de pequeños cambios ventajosos. Además, tu comparación con SETI o la arqueología, tiene sus límites.
En SETI buscamos una señal con una estructura matemática o lingüística claramente artificial, distinta del ruido natural. En arqueología, inferimos diseño humano en artefactos basados en nuestro conocimiento previo de la agencia humana y sus capacidades. En biología, tratamos con sistemas que se autorreplican, mutan y se autoorganizan siguiendo leyes naturales conocidas. Invocar una inteligencia externa, no definida y sin evidencia directa de su actuación, para explicar fenómenos biológicos, pues sí choca con el naturalismo metodológico que, como mencioné antes, es la base operativa de la ciencia moderna. Y no es una limitación filosófica arbitraria, sino una regla práctica que ha demostrado ser enormemente fructífera para generar conocimiento comprobable. Y un punto importante: la falta casi total de publicaciones científicas revisadas por pares que presenten evidencia empírica positiva a favor del DEI y propongan modelos predictivos y comprobables, pues es significativa. La ciencia avanza a través de ese escrutinio riguroso. Entiendo la defensa del naturalismo metodológico como herramienta práctica, claro que sí, pero ¿no deberíamos preguntarnos si en algún momento esa herramienta podría convertirse en una especie de venda que nos impida ver una realidad que trasciende las causas puramente naturales, si la evidencia apuntará en esa dirección? Es decir, ¿es la ciencia intrínsecamente atea o simplemente metodológicamente naturalista? Es una distinción importante, creo. Si detectamos patrones de complejidad especificada que, en todos los demás ámbitos de nuestra experiencia, asociamos inequívocamente con la inteligencia, ¿es realmente acientífico considerar la inteligencia como una posible causa también en biología? Respecto al origen de la vida, aunque técnicamente es distinto de la evolución posterior, sigue siendo un pilar fundamental no resuelto para una visión completamente naturalista del cosmos. Si ese origen sigue siendo un misterio profundo y contrario a la biogénesis observada, es justo aplicar un estándar de prueba tan exigente al DI mientras se aceptan lagunas significativas en el propio paradigma evolutivo completo. Y en cuanto a la falta de publicaciones, podría argumentarse que refleja también una resistencia institucional dentro del paradigma dominante a considerar siquiera hipótesis alternativas que desafían sus fundamentos filosóficos, un fenómeno que de hecho se ha observado en la historia de la ciencia. El DI se centra en detectar patrones de información compleja y especificada, algo que hacemos en criptografía o análisis forense para distinguir entre causas naturales y agentes inteligentes, ¿no? La analogía con la criptografía o la arqueología sigue siendo para mí problemática, porque en biología tenemos un mecanismo conocido, la evolución por selección natural, y otros procesos como la deriva genética, capaz de generar complejidad de información, en el sentido de adaptación al entorno, claro, sin necesidad de una guía inteligente externa. Y aquí las imperfecciones vuelven a ser relevantes. Mencioné el nervio laríngeo, el coxis, pero hay muchísimos más. Peces ciegos de cueva que aún desarrollan ojos vestigiales en el embrión, la disposición del ojo de los vertebrados con el nervio óptico atravesando la retina y creando un punto ciego, a diferencia del ojo de los cefalópodos, que está más lógicamente diseñado, por decirlo así. ¿Por qué un diseñador inteligente introduciría estas características subóptimas o vestigiales? Son perfectamente comprensibles como herencias de una historia evolutiva contingente, como cicatrices del pasado. El DEI no ofrece una explicación convincente para estas imperfecciones. De hecho, parecen contradecir la idea de un diseño óptimo. Y no podemos ignorar el contexto social e histórico. Movimientos como el DEI surgieron explícitamente como una estrategia para introducir conceptos creacionistas en la educación científica pública, intentando sortear decisiones legales previas. Esto quedó bastante patente en el juicio Kitzmiller contra Dover, en Estados Unidos, donde se concluyó que el DEI no era ciencia, sino una forma de creacionismo con una capa de lenguaje, digamos, pseudocientífico. Bueno, el argumento de la imperfección asume que podemos conocer las intenciones, los propósitos o incluso las limitaciones del diseñador. Quizá existan restricciones en los materiales o en las propias leyes físicas con las que el diseñador tuvo que trabajar. Quizá haya propósitos múltiples que no comprendemos, o quizá el diseño no busca la perfección absoluta en cada detalle, sino una funcionalidad robusta dentro de un sistema integrado. A ver, un coche de carreras no está diseñado para ser cómodo, ¿verdad? Y un todoterreno no está diseñado para la máxima velocidad. El diseño implica optimización para una función dentro de unas restricciones, no necesariamente perfección abstracta. Además, la inferencia científica del diseño se basa en detectar esa complejidad específica.
La identidad o las motivaciones del diseñador quedan fuera del ámbito de esa inferencia científica inicial, aunque muchos proponentes tengan, por supuesto, sus propias convicciones filosóficas o religiosas. Pero esas convicciones no invalidan la lógica de la inferencia si ésta se basa en evidencia observable. Descartar una idea por las motivaciones percibidas de algunos de sus proponentes o por decisiones judiciales que a menudo reflejan más debates culturales o legales que una evaluación puramente científica de la evidencia, pues podría ser un error. El DI, en esencia, invita a plantear una pregunta fundamental. ¿Son suficientes los mecanismos evolutivos conocidos para explicar toda la complejidad y la información que vemos en la vida? Considero que hay razones empíricas y teóricas legítimas para dudarlo y para explorar otras posibilidades. En resumen, para resumir mi posición, la teoría evolutiva moderna, sustentada por décadas de investigación en múltiples campos, ofrece la explicación más coherente, robusta y científicamente productiva para la diversidad y complejidad de la vida. La evidencia fósil, anatómica, embriológica y sobre todo la genética molecular convergen poderosamente hacia la descendencia común con modificación a través de mecanismos naturales como la selección natural, la deriva genética, la exaptación. El diseño inteligente, si bien señala aspectos complejos de la biología que ciertamente invitan a la reflexión, no ha logrado establecerse como una teoría científica viable. Carece de un mecanismo propio detallado, no genera predicciones comprobables, no explica características clave como las imperfecciones o los vestigios, y su propuesta central de una inteligencia diseñadora no especificada, lo sitúa fuera del marco operativo del naturalismo metodológico que caracteriza a la ciencia empírica. Las supuestas complejidades irreducibles suelen encontrar explicaciones plausibles dentro del paradigma evolutivo a medida que nuestro conocimiento, avanza. Por mi parte, concluyo que, aunque la evolución a pequeña escala, la microevolución, es un hecho observado, sí la capacidad de los mecanismos neodarwinistas, mutación aleatoria y selección natural, para generar la vasta complejidad de la macroevolución, el origen de nuevos planes corporales, la maquinaria molecular y fundamentalmente la información genética codificada, pues sigue siendo una extrapolación con importantes interrogantes y lagunas explicativas. La presencia de sistemas de complejidad irreducible y la información específica y compleja en el ADN apuntan a mi juicio hacia la inferencia de diseño como una posibilidad lógica y científicamente legítima, análoga a cómo inferimos inteligencia en otros campos. Cuestionar la suficiencia explicativa del neodarwinismo y los límites autoimpuestos por un naturalismo metodológico estricto no debería verse como anticiencia, sino como parte del proceso normal de avance científico, que siempre debe estar abierto a reconsiderar sus fundamentos ante nueva evidencia o argumentos desafiantes. ¿La evolución explica mucho? Sí, pero quizá no lo explica todo. Está claro que la interpretación de la evidencia biológica, especialmente en lo que respecta a los orígenes y la complejidad última, admite diferentes perspectivas y continúa siendo un campo de intenso estudio y debate. Ajá. Y subraya la importancia de mantener un diálogo abierto y respetuoso entre la ciencia, la filosofía y las grandes preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. La exploración de estos temas es fundamental y sin duda hay mucho más que descubrir y discutir a partir de los materiales que hemos considerado y del propio libro de la naturaleza. Esperamos que este contraste de puntos de vista haya sido enriquecedor y, estimulante para vuestra propia reflexión. Y si os interesan estas fascinantes conexiones entre ciencia, filosofía y visiones del mundo, pues os animamos a suscribiros al canal Relis Siglo XXI y a activar la campanita para no perderos futuros análisis y discusiones.